Dios les bendiga, Dios les guarde. Esto es un estudio bíblico, el libro de los Hechos, capítulo 27. Es posible que terminemos hoy el capítulo 28 y culminemos con el libro de los Hechos. Quédese hasta el final para que usted siga aprendiendo más de la palabra del Señor. Capítulo 27, versículo 1, leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice: cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, entregaron a Pablo y a algunos otros presos y un centurión llamado Julio de la compañía de Augusta, y embarcándonos en una nave a Adramitena, que iba a tocar los puertos de Asia, zarpamos, estando con nosotros Aristarco, macedonio de Tesalónica. Al otro día llegamos a Sidón, y Julio, tratando humanamente a Pablo, le permitió que fuese a los amigos para ser atendido por ellos. Y haciéndonos a la vela, desde allí navegamos a Sotavento de Chipre, porque los vientos eran contrarios. Habiendo atravesado el mar frente a Cilicia y Panfilia, arribamos a Mira, ciudad de Licia, y hallando allí el centurión una nave alejandrina que zarpaba para Italia, nos embarcó en ella. Fíjense que aquí el escritor está narrando lugares específicos donde fueron ellos a través del barco a diferentes lugares, islas, y tomando diferentes barcos para llegar a Italia. Recuérdese que Pablo viene desde Jerusalén, de donde lo apresaron, y está atravesando lo que es, si usted ha visto el mapa, en ese tiempo era la forma más rápida de viajar, era a través del mar, a través de una nave o de un barco. Y aquí el escritor está narrando diferentes lugares donde ellos llegaron. Me gusta eso de la Biblia porque mucha gente duda y dice que la Biblia le escribió un hombre, y claramente no la va a escribir un perro, ni la va a escribir un animal. Este mundo Dios lo creó fue con hombres inteligentes, y la palabra de Dios vino por inspiración a través del Espíritu Santo y a través de los hombres. Entonces, hay lugares específicos, los cuales hasta el día de hoy esos lugares tienen nombre. Después de 2000 años, esos lugares que le está mencionando, hoy en día podemos ir a esos lugares, dando a entender que esta escritura que se está leyendo es testimonio de que esos lugares y los donde ellos viajaron, Pablo estuvo allí, dejó una historia, caminó por esos lugares, y nosotros podemos ver arqueológicamente, terrenalmente, de que allí sucedieron estas cosas. Que la Biblia no es simplemente un libro que se dice créelo, porque si no, hay prueba. Hasta el día de hoy en Jerusalén se encuentran, a pesar de que el mundo dice que Israel no fue una nación hace más de 3000 años, a pesar de decir que ellos, la tierra no les pertenece, que les pertenece a los palestinos, todavía hasta el día de hoy se encuentran monedas, se encuentran artefactos, se encuentran cosas que dan a entender que Israel estuvo allí hace miles de años. Y por eso es importante el escritor aquí, cómo narra y dice: fuimos aquí, estuvimos allí hasta llegar a Roma. Dice el versículo 6: hallando allí el centurión una nave alejandrina que zarpaba para Italia, nos embarcó en ella. Y fíjese, Italia, hasta el día de hoy Italia es Italia, era la capital de Roma. Navegando muchos días despacio y llegando a duras penas frente a Gnido, porque nos impedía el viento, navegamos a Sotavento de Creta frente a Salmón, y costeándola con dificultad llegamos a un lugar
que llaman Buenos Puertos, cerca del cual estaba la ciudad de Lasea. Y habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación, por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba, diciéndoles: varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Y siendo incómodo el puerto para invernar, la mayoría acordó zarpar también de allí, por si pudiesen arribar a Fenice, puerto de Creta que mira al nordeste y sudeste, e invernar allí. Esto es algo típico que pasa con nosotros los cristianos, lo que le pasó aquí a Pablo. Pablo, por revelación, hablaba. Pablo tenía una relación tan íntima y constante con Jesús que el Señor le decía las cosas que iban a suceder. Como el mismo Señor Jesucristo, que los mismos apóstoles dicen de él, que tenía por el Espíritu Santo el don de profecía y el don también de ciencia. Sabía lo que iba a acontecer en un futuro. Y Pablo le está diciendo a ellos: mire, vámonos por otro lado, vamos a hacer esto mejor, porque es posible que perdamos nuestra vida si seguimos este curso. Y entonces el centurión, en vez de hacerle caso a Pablo, que tiene la revelación de Dios, le hace más caso al que está navegando, al capitán de la nave. Porque se entiende que secularmente, ¿verdad?, el hombre que tiene experiencia es el que maneja la nave. Pero ¿qué sucede? Que nosotros como cristianos, Dios a veces nos revela cosas. Y no importa que usted haya estudiado lo que haya estudiado, no importa lo profesional que usted sea, cuando Dios muestra, cuando Dios revela, cuando Dios dice algo, así va a suceder. Entonces, no le hicieron caso a Pablo y usted verá lo que sucede. Porque el centurión dice: seguro, este preso, ¿qué le voy yo a hacer caso a este hombre? La tempestad en el mar. Y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenía lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando Creta. Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón. Fíjese que desde ese tiempo se le daban nombres a los huracanes, porque hay mucha gente que dice ahora: ¿cómo es posible? ¿Por qué le ponen nombre a los huracanes? Se le pone nombre. Y oiga que por ellos haber estado costeando quiere decir que se iban por la orilla de la tierra para ir, para no perderse, y vino un huracán. Donde quiera que Pablo andaba se levantaba algo. Siempre en la Biblia usted va a ver, así como se levantó la tormenta cuando Jesús iba cruzando con los apóstoles. Siempre que hay una tormenta que se levanta es simbología de oposición. Una nave quiere avanzar, pero el viento es contrario. Esas son simbologías y lenguajes que nosotros tenemos como cristianos. Decimos: se me levantó una tormenta, me levantó Satanás. Entonces vemos aquí que el enemigo está tratando de impedir a toda costa de que Pablo llegue a su destino. Ya Jesús le habló y le había dicho: tú vas a llegar a Roma. Por el hecho de que Dios hable, Satanás no se queda con la mano cruzada. A pesar de que Satanás sabe que lo que Dios dice se cumple. Pero él trata de hacer oposición, todo lo posible, para hacerte a ti, a mí, dudar. Entonces, aquí se levantó un huracán para detener la nave, para ahogarlos a todos, para matar principalmente a Pablo. Y así mismo va a pasar con nosotros. Cuando usted muchas veces va a querer ir a un lugar y en ese lugar usted no sabe que un alma se va a salvar, usted va a ver oposición.
usted se va a dar cuenta, pero ¿qué es lo que pasa? Que estoy tratando de llegar a este lugar, estoy tratando de hacer algo para Dios y se levantan cosas. Eso yo lo veo a cada rato. Cuando uno va a hacer algo para Dios, cuando hay un propósito de avanzar el reino, cuando una iglesia se quiere levantar, cuando hay algo que queremos hacer para el reino, el enemigo se opone de una otra forma, a través de los hombres, a través de la naturaleza. Este tiempo, le dicen el tiempo de huracanes. Esta es la temporada de huracanes. Usted ve que eso no falla. Desde que entra septiembre, octubre, empiezan los huracanes a moverse y a formarse. Ahora mismo hay uno. ¿Por qué? Son símbolos de oposición. Y no muchas veces son simplemente por el clima natural, sino que son provocados por fuerzas demoníacas. Satanás tiene esa forma y tiene ese cierto poder de influenciar la naturaleza con vientos. Yo fui a una campaña donde había una carpa grandísima. Y la carpa, después que yo me fui, gracias a Dios, me había ido. Pero dice que cuando se terminó el evento, el pastor de allí, dice que de un momento no había nube, no había nada. Y de un momento vino un viento que levantó la carpa y le cayó a la gente encima. Y él pudo entender y discernir que era un viento que no era normal. Fue algo que vino de repente, ¡puf!, tumbó la carpa y se fue. Y tú dirás, pero ¿y dónde está el poder de Dios? Bueno, Dios permite esa cosa para que sepamos con quién estamos peleando. Aleluya. Pero versículo 15 me quedé. Y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. En otras palabras, no pudimos pelear contra el viento, pues dejamos que el viento llevara a la nave. Y habiendo corrido a sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife. Y una vez subido a bordo, usaron de refuerzo para ceñir la nave. Y teniendo temor de dar en la sirte, arribaron las velas y quedaron a la deriva. Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a alijar. Y al tercer día, con nuestras propias manos, arrojamos los aparejos de la nave. Y no apareciendo ni sol ni estrella por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. No había sol ni estrella por días. Eso no suena normal. Un viento huracanado y luego otra tempestad. Como le había dicho, cuando yo veo este tipo de cosas me doy cuenta que ya no es algo normal. Es algo que es espiritual. Es algo que el enemigo provoca. Y usualmente, oiga bien, no es simplemente Satanás que lo provoca, sino que un hombre tiene que darle autorización, permiso a los espíritus inmundos para hacer este tipo de cosas. Porque Dios, como yo le he dicho antes, Dios le entregó esta tierra al hombre. Y un poder espiritual, sea de Dios, sea ángeles, sea demonio principado, el mismo Satanás, necesita la autorización de un hombre para poder operar. Entonces, aquí estamos viendo que hay una manipulación, porque, oiga bien, la brujería en su profundidad y en su núcleo es manipulación. Es manipular una persona, un evento, es manipular algo, una casa, lo que sea, un objeto. Entonces, esto que está pasando, este viento, es para que Pablo no llegue. Es para que ellos se ahoguen. Fíjense lo que está pasando.
y no apareció ni sol ni estrella por muchos días. Y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvación. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido, por cierto, conveniente varones, haberme oído. En otra palabra, se lo dije. Y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. En otra, ay Dios mío. Oye, Pablo era un profeta evidente, que él dijo, le advertí lo que iba a suceder. Pero ahora le digo, ninguno de ustedes se va a perder. Le asegura por el Espíritu Santo, por la revelación del Señor, ninguno de ustedes va a morir, solamente la nave. En otra palabra, la nave se va a hundir, pero vamos a estar bien. Le dice exactamente lo que va a suceder. Esto es para que nosotros entendamos que Dios le da esta capacidad a los hombres de saber el futuro. Que Dios, que todo lo sabe, puede hablarle a un hombre y Dios puede hacerle entender y saber lo que Él quiere que suceda más adelante. Versículo 23. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. O sea, puede hablar Dios, pero también el ángel de Jehová el ángel del Señor puede venir y hablarte. Hay gente que han tenido experiencia con ángeles. El Viejo Testamento habla de estas cosas, que se le aparecieron ángeles a personas que parecían hombres. O sea, que esto es algo que puede suceder, es normal. Y la Biblia lo enseña. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como se me ha dicho. O sea, Pablo sabía que la palabra del Señor era firme. Lo que Dios dice va a suceder. Por eso él estaba confiado. Mientras todos aquellos estaban allí, perdieron la esperanza de salvación, Pablo dice: no vamos a perecer. Y esa es la diferencia del cristiano. El mundo dice: todo está mal, todo se está yendo abajo, y los cristianos decimos: Cristo viene, estamos en victoria, porque confiamos en un Dios poderoso. Con todo es necesario que demos en alguna isla, venida la 14ª noche, y siendo llevados a través del mar Adriático, a la medianoche los marineros sospecharon que estaban cerca de tierra, y echando la sonda hallaron 20 brazas, y pasando un poco más adelante, volviendo a echar las sondas, hallaron 15 brazas. Y temiendo dar en escollos, echaron 4 anclas por la popa, y ansiaban que se hiciese de día. Entonces los marineros procuraron huir de la nave, y echando el esquife al mar, aparentaban como que querían largar las anclas de proa. Pero Pablo dijo al centurión y a los soldados: si estos no permanecen en la nave, vosotros no podéis salvarlos. Entonces los soldados cortaron las amarras del esquife y lo dejaron perderse. Cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos que comiesen, diciendo: este es el 14º día que veláis,
y permanecéis en ayunas sin comer nada. Por tanto, os ruego que comáis por vuestra salud, pues ni aun un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Y habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos, y partiéndolo comenzó a comer. Entonces todos, teniendo ya mejor ánimo, comieron también. Y éramos todas las personas en la nave 266. Y ya satisfechos, aligeraron la nave echando el trigo al mar. Oiga bien, esto está tremendo. Ellos tenían días sin comer. Imagínense que no veían luz, no veían estrellas, tenían el alimento, pero ellos no sabían. Imagínense, en aquel tiempo no había GPS, no había nada, y ellos en la barca podían perderse por muchos días. Que el mar es gigante. En aquel tiempo no se sabía lo que se sabe ahora. Entonces ellos decidieron: no vamos a comer para que no se acabe el alimento. Pero ya después de unos 4 días, entonces Pablo le dice: ok, tienen que comer por su salud. Eso va para aquellas personas que muchas veces quieren coger unos ayunos como locos. Hay gente que han cogido ayunos, se han muerto. Hay gente que han cogido ayunos, se han vuelto locos. Y Pablo le decía a ellos: ya hace 4 días que ustedes no comen. Es bueno que por su salud coman. Y él le asegura y le dice: ninguno de sus cabellos va a perecer. Dios me habló, Dios me dijo, por lo tanto coman, cobren ánimo. Y después de haber comido, entonces el trigo lo lanzaron al mar. Ellos estaban dejando caer. Usted sabe que cuando hay tempestad o hay algo, ¿verdad? Si el barco está muy pesado, se puede hundir más fácil. Entonces ellos decidieron botar ciertas cosas, incluso la comida, el trigo, para que la barca vaya más livianamente. Pero en todo lo que la palabra enseña es la confianza que tiene Pablo en Dios, en lo que él le había dicho, de que no se perdería ninguno. El naufragio. Cuando se hizo de día, no reconocían la tierra, pero veían una ensenada que tenía playa, en la cual acordaron varar o parar, si pudiese la nave. Cortando pues las anclas, la dejaron en el mar, largando también las amarras del timón, e izada al viento la vela de proa, enfilaron hacia la playa. Pero dando en un lugar de 2 aguas, hicieron encallar la nave, y la proa, hincada, quedó inmóvil, y la popa se abría con la violencia del mar. Entonces los soldados acordaron matar a los presos para que ninguno se fugase nadando. Oiga bien, qué cosa ellos, qué decisión. Acuérdense que en ese tiempo los soldados, si uno de sus prisioneros escapaban, ellos eran tan responsables por ellos que si ellos llegaban sin un preso a la guardia o al lugar donde ellos tenían que ir y no estaba ese preso, entonces ellos eran culpables porque ese preso escapó y a ellos lo mataban. Entonces aquí ellos dicen: antes de que uno de ellos se escape, mejor vamos a matarlo a ellos para que no nos maten a nosotros. Y mira lo que sucede. Pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, le impidió este intento y mandó que los que pudiesen nadar se echasen los primeros y saliesen a tierra, y los demás parte en tablas, parte en cosas de la nave. Y así aconteció que todos se salvaron saliendo a tierra. O sea, ninguno se perdió, como el Señor había dicho, como le había dicho a Pablo que iba a suceder. La nave naufragó, la nave se atascó en las piedras, y entonces ahí ellos se dieron cuenta que ya los presos podían escaparse.
decidieron que lo iban a matar mejor, pero entonces nada de esto sucedió y así entonces pudieron llegar a la orilla. Capítulo 28 aquí, con esto vamos a terminar. Aleluya. Estando ya a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta, y los naturales nos trataron con no poca humanidad, porque encendiendo un fuego nos recibieron a todos, a causa de la lluvia que caía y del frío. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego, y una víbora o una serpiente, huyendo del calor, se le prendió en la mano o lo mordió. Cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros: ciertamente este hombre es homicida, a quien escapó del mar, la justicia no deja vivir. Pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Oiga lo que dijeron los hombres allí. Y eso es otro ejemplo de lo que sucede con nosotros. Este hombre viene preso, el barco naufraga y Dios lo libra. Y estos hombres ahora ven que los pica una serpiente, una víbora venenosa, que ellos saben que al que le pica lo mata. Y lo que dicen es: este hombre se merece el mal. Este hombre tuvo que hacer algo muy malo, porque se salvó del naufragio y ahora lo pica una víbora. Es como quien dice: qué mala suerte tiene este hombre. Mas sin embargo, dice la Biblia que él la sacudió en el fuego. Pablo no se alarma. Pablo simplemente dice: me mordiste, está bien. Ellos estaban esperando que él se hinchase o cayese muerto de repente. Mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un Dios. O sea, aquí se cumple lo que dice la Escritura: todo obra para bien para los que aman a Dios. El naufragio, vino un naufragio, pero obró para bien. Sucedió que el hombre naufragó, y ahora estos hombres que no conocen a Dios ven un milagro. Ellos saben que esa víbora en instante mata al hombre. Y ahora este hombre le llaman un Dios, porque solamente un hombre que tiene el poder del Espíritu Santo puede sobrevivir a algo así. Jesús dijo: comeréis cosas mortíferas y no les hará daño. Es un milagro de Dios. Eso es para que veamos que cuando un hombre está lleno de Dios y anda conforme a la voluntad de Cristo, nada sucede. La serpiente, la víbora, siempre es símbolo de Satanás. Y como Jesús venció a Satanás, su veneno, el pecado, no tiene poder sobre nosotros. Por lo tanto, esto físicamente no pudo hacerle daño a Pablo. En aquellos lugares había propiedades del hombre principal de la isla, llamado Publio, quien nos recibió y hospedó solícitamente 3 días. Y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y de disentería. Y entró Pablo a verle, y después de haber orado, le impuso las manos y le sanó. La Escritura, hasta el final del libro de los Hechos, habla de milagros, de señales, cosas poderosas que Dios hace para que el incrédulo crea. Así como la víbora,
así como el naufragio, así como la palabra de ciencia que Pablo dio, son cosas que el Espíritu de Dios hace a través de un hombre para que la gente crea. Cuando nosotros leemos estos eventos que estamos leyendo, nos da fe y confianza de que Dios en nuestro caminar, en nuestra vida, hace cosas poderosas, librándonos del mal, librándonos de la muerte, hasta el día que el Señor decida que partamos de este mundo. Y el ejemplo siempre en las Escrituras, como el Señor enseñó. Un hombre está enfermo y aquí Pablo viene y le pone las manos. La imposición de manos es una doctrina, es una enseñanza bíblica. Al imponer las manos se da sanidad por el Espíritu Santo. Se transfieren cosas espirituales, incluyendo sanidad como en este caso. Hecho esto, también los otros que en la isla tenían con enfermedades venían y eran sanados, los cuales también nos honraron con muchas atenciones, y cuando zarpamos nos cargaron de las cosas necesarias. O sea que tener el poder de Dios trae beneficio. Tener el Espíritu Santo trae bendiciones. Hacerle un favor de tal magnitud a una persona, un milagro que usted pueda proveer para una persona a través de Cristo, puede usted abrirle muchas puertas, como a Pablo, como a los apóstoles. Dice aquí que le proveyeron todo. Venían a buscar la sanidad y por ende también se les predicó allí la palabra y creyeron en el Señor Jesucristo. Para esto son los milagros. Esa es la forma como se prueba que Jesús está vivo. Esa es la forma como entendemos que Dios es real. Porque Dios a través de los hombres hace este tipo de cosas. Los milagros y los dones de Dios aún traen fama. Aunque tú no la estés buscando, va a venir la fama. Y con eso hay que tener cuidado. Porque mucha gente se enorgullece, mucha gente se cree que son entonces verdaderamente dioses. Y siempre que Dios nos use, sea para hacer cosas como esta, la gloria le pertenece a Él. Porque nosotros sabemos que en nosotros mismos solamente no hay ese poder. El Espíritu Santo que está en nosotros es el que hace todas estas obras. Y por ende Él merece la gloria. Nosotros somos simplemente vasos que Él usa. Versículo 11. Pasados 3 meses, nos hicimos a la vela en una nave alejandrina que habían invernado en la isla, la cual tenía por enseña a Castor y Apolos. Y llegados a Siracusa, estuvimos allí 3 días. De allí, costeando alrededor, llegamos a Regio, y otros días después, soplando el viento sur, llegamos al segundo día a Pateolia. Dios mío, ayúdame con estos nombres. Donde habiendo hallado hermanos, nos rogaron que nos quedásemos con ellos 7 días. Y luego fuimos a Roma, de donde oyendo de nosotros los hermanos, salieron a recibirnos hasta el foro de Apio y las 3 tabernas. Y al verlos, Pablo dio gracias a Dios y cobró aliento. Cuando llegamos a Roma, el centurión entregó los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte con un soldado que él le custodiase. O sea, que Dios en todo esto estaba envuelto. ¿Por qué Pablo tiene estos privilegios? ¿Por qué Pablo le dan esto? Estos presos lo entregan, pero a Pablo se le da el permiso de estar en un lugar, en una casa, custodiado, pero que las personas pudieran venir y él pudiera predicar la palabra y hablarle abiertamente a todo el que quisiera. ¿Por qué? Porque realmente Pablo no era culpable. Pablo no había hecho nada. Él apeló a César, por lo tanto él tenía que ir a Roma. Pero aquí
vemos cómo la mano de Dios estaba con Pablo, porque era necesario hacer una obra en Roma. Y aún había hermanos todavía en Roma también, los cuales después que Pablo llegó, el evangelio se expandió aún más. Aleluya. Versículo 17. Aconteció que 3 días después Pablo convocó a los principales de los judíos, a los cuales luego que estuvieron reunidos les dijo: yo, varones hermanos, no habiendo hecho nada contra el pueblo ni contra las costumbres de nuestros padres, he sido entregado preso desde Jerusalén en manos de los romanos, los cuales, habiéndome examinado, me querían soltar por no haber en mí ninguna cosa de muerte. Pero oponiéndose los judíos, me vi obligado a apelar a César, no porque tenga de qué acusar a mi nación. Así que por esta causa os he llamado, para veros y hablaros, porque por la esperanza de Israel estoy sujeto con esta cadena. Entonces ellos le dijeron: nosotros ni hemos recibido de Judea cartas acerca de ti, ni ha venido alguno de los hermanos que haya denunciado o hablado algún mal de ti. Pero quisiéramos oír de ti lo que piensas, porque de esta secta nos es notorio que en toda parte se habla contra ella. Fíjense que en los tiempos pasados los judíos estaban persiguiendo a Pablo. Y al parecer hubo algo, y eso es lo que pasa muchas veces con nosotros como cristianos. Hay una temporada donde el enemigo nos ataca, nos persigue, nos hace todo tipo de cosas. Pero hay un tiempo donde Dios ya le impide o bloquea eso del maligno y nos da un tiempo de paz. Pablo viene siendo perseguido de Jerusalén. Luego lo presentaron ante el rey y allí fueron los judíos persiguiéndolo también. Pero ahora ni siquiera cartas mandaron a Roma, sabiendo ellos que él iba a ese lugar. O sea, que Dios es todopoderoso de tal manera que las acusaciones no llegaron a Roma, y ahora estos judíos piensan que él predica una secta, pero están abiertos a escuchar. Habían judíos que no querían saber del evangelio, pero ahora estos que están en Roma. ¿Por qué Roma? Roma era como decir los Estados Unidos, donde todo el mundo quiere ir, donde es el país más poderoso. Eso representaba a Roma en aquel tiempo. Si se ganaban a Roma, si Pablo se ganaba a Roma, entonces el mundo entero iba a saber del evangelio. Y ellos ahora, estos judíos, dicen: a nosotros no nos hablaron de ti, pero queremos saber de esta secta. Oye, le llaman esta secta. Acuérdense que una secta es algo que no es establecido por Dios, sino por los hombres. Verso 23. Y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde. Pablo sabía que le quedaba poco tiempo. Oiga, desde la mañana hasta la tarde, todo el día, hablando, trabajando, predicando el evangelio, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. A los judíos, a todos los hombres, no solamente con señales se predica el evangelio, sino a través de la palabra. Por eso enseñar las escrituras es muy importante. Usted tiene que capacitarse, porque a un judío usted le tiene que hablar por las escrituras, la Torá, la Tanakh, lo que ellos entienden que es lo que Dios dio, y por los profetas. Por eso tenemos la compilación de diferentes profetas, y aún leemos el Viejo Testamento, el cual es sombra del Nuevo. Y algunos asentían a lo que se decía, pero otros no creían. Y como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse les dijo Pablo:
estas palabras. Bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres diciendo: ve a este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado o se ha endurecido, y con los oídos oyen pesadamente, y sus ojos han cerrado, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y entiendan de corazón, y se conviertan, y yo los sane. ¿Sabe pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios? Y ellos oirán. Wow. La misma palabra que Jesús le dijo a los fariseos se le está diciendo Pablo. Ciertamente fue profetizado que iba a suceder así. Había judíos que creían, pero la mayoría no creía. Entonces, ¿qué sucede? Él le dice esta palabra. El mismo Dios le hizo saber: ustedes, aunque ven milagros y señales, no creen. Ustedes, aunque escuchan lo que Dios está haciendo, no creen. Su corazón se endureció. O sea, hay algo que una persona puede endurecerse tanto que viendo el poder de Dios y la manifestación de Dios, aún así no cree. Y muchas veces nosotros hay áreas de nuestro corazón que está endurecida y muchas veces no confiamos en Dios plenamente. Y el Señor había prometido y había dicho en Ezequiel que Él iba a sanar ese corazón de piedra. Dios lo puede hacer. Por lo tanto, usted ve una persona endurecida, usted ve una persona que no quiere creer en el Evangelio, los familiares de nosotros, Dios lo puede hacer a través de nuestra oración. Señor, ¿y cuál es la oración? Señor, ablanda su corazón, quita el corazón de piedra, pon un corazón de carne para que crean, para que entiendan y para que Dios los salve. Esas son las cosas que aquí dicen. No ven, no oyen, no entienden, no se pueden convertir por lo tanto, y por lo tanto Dios no lo puede sanar. Entonces, para una persona venir a Cristo, ¿cuál es la oración? Señor, haz que vean, Señor, haz que perciban, haz que entiendan las Escrituras, para que entonces puedan convertirse, arrepentirse y Dios los salve. Verso 28. Sabed pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios, y ellos oirán. Y cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron, teniendo gran discusión entre ellos. ¿Por qué? Porque los judíos entienden que la salvación no es para los gentiles, sino solamente para ellos. Qué ignorancia, qué duro de corazón tiene que ser una persona para creer que Dios creó a todos los hombres y toda la humanidad y solamente quiere salvar a un pueblo, a un pueblo que es una minoría en el mundo, y que todos los demás están para perderse. No. Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. O sea que en los últimos días de Pablo, Dios le dio tranquilidad, Dios le dio paz. A pesar de que vivió una vida de ser apedreado, atacado, marginado, naufragio, todo tipo de cosas que le pasaron, el Señor, sus últimos 2 años, pudo predicar el Evangelio tranquilo, en paz, en su vejez. Allí escribió cartas de las que están aquí, parte de ella la escribió ahí. Y ya más adelante aquí nos dice, pero la historia relata y habla de que Pablo, después de esos 2 años, después de ese tiempo, entonces ya Roma decidió exterminarlo, porque vieron que estaba cogiendo mucho auge el Evangelio. Ya la gente, o sea, para el reino de César esto era una amenaza, porque los cristianos decimos que hay un rey por encima de los reyes terrenales, que por encima de las leyes de los hombres que debemos obedecer,
hay una ley superior, hay una moralidad superior, que si el imperio me manda a matar y hacer cosas malas, no, Jesucristo me dice otra cosa. Entonces eso va al contrario. Y por el hecho de que había miles, cientos de personas que se estaban convirtiendo a Cristo, a través de que Pablo predicaba la palabra y habían milagros y habían señales, entonces dijeron, tenemos que terminar a este hombre. Y un día le cortaron la cabeza, lo decapitaron, y así entonces la vida de Pablo pasó a estar con el Señor Jesucristo. Y hasta aquí terminamos el libro de los Hechos, y vamos a continuar en el libro de Romanos la semana que viene. Dios le bendiga, Dios le guarde, espero que le haya sido de bendición, y será entonces hasta la próxima.